No eres más que una cazafortunas. Demasiado pinche jodida para nuestro hijo. La voz de Margaret Thompson resonaba por el vestíbulo de mármol de su mansión mientras me aventaba mi mochila a los pies. Lárgate de nuestra casa. Soy Isabella Martínez, de 29 años, y hasta hace 10 minutos, estaba comprometida con Andrew Thompson, heredero del imperio inmobiliario Thompson. O eso creía su familia. Mamá, por favor, suplicó Andrew débilmente, parado en lo alto de la escalinata. ¿Esto no es necesario? ¿No es necesario? El pelo perfectamente arreglado de Margaret temblaba de indignación. Nos ha estado mintiendo. Todo este tiempo, fingiendo ser una simple contadora, cuando ha estado investigando nuestras finanzas. No estaba del todo equivocada. Yo era una contadora forense especializada en investigación de fraudes financieros. Pero no fue por eso que me enamoré de Andrew. Señora Thompson, intenté por última vez, si tan solo me dejara explicar. ¿Explicar qué? ¿Cómo te metiste a nuestra familia? ¿Cómo andabas en ese onda todo madreado mientras fingías que no podías pagar algo mejor? Vimos tu laptop abierta anoche husmeando nuestras cuentas, nuestras propiedades. Richard Thompson, el padre de Andrew, salió de su estudio, con la cara roja de coraje. Tienes suerte de que no te mandemos al bote. Lárgate ahora, antes de que llamemos a la tira. Miré a Andrew, suplicándole silenciosamente que enfrentara a sus padres, que recordara todos nuestros planes y promesas. Pero vi el momento en que su columna se volvió de gelatina, como siempre pasaba cuando sus papás exigían algo. Tal vez deberías irte, Isabella, murmuró. Solo por ahora, hasta que las cosas se calmen. Y ahí estaba. 3 años de amor, de sueños compartidos, de construir un futuro juntos, todo desmoronándose porque Andrew no podía ponerse los pantalones frente a sus padres. Porque el apellido Thompson y su fortuna significaban más para él que nuestra relación. Lo que los Thompson no sabían, lo que ni siquiera Andrew sabía, era que efectivamente había estado investigando sus finanzas. No por codicia o malicia, sino porque algo en sus libros no cuadraba desde el principio. Como contadora forense para Hensen & Mills, la firma de investigación financiera más grande de la ciudad, literalmente era mi chamba notar estas cosas. Recogí mi mochila con toda la dignidad que pude reunir. Tiene razón en una cosa, señora Thompson. He estado investigando sus finanzas. Y lo que encontré. Lárgate. La voz de Richard era fría como el hielo. O haré que seguridad te saque. Me fui, con la cabeza en alto, aunque las lágrimas amenazaban con caer. Mi viejo Honda Civic estaba en la entrada circular, viéndose particularmente chafa junto a la fila de vehículos de lujo. Otro punto de discordia con los Thompson: ¿por qué no dejaba que Andrew me comprara un carro decente? Porque no lo necesitaba. Porque el Honda era una elección deliberada, parte de mantener mi fachada mientras construía mi propio imperio. Porque a diferencia de los Thompson, yo entendía la diferencia entre aparentar riqueza y construirla. Mientras me alejaba de la mansión, saqué mi celular e hice una llamada. Hensen & Mills, oficina de la directora Martínez, contestó mi asistente. Sara, soy yo. Ejecuta la operación Thompson. Todo. ¿Estás segura? El momento es perfecto, la interrumpí. Acaban de correrme. Aparentemente, estoy demasiado jodida para su precioso hijo. La risa de Sara fue deliciosamente malvada. Ay, esto va a estar buenísimo. Comenzaré los procedimientos de inmediato. Durante los 3 meses siguientes, observé desde lejos cómo se desarrollaban mis planes cuidadosamente trazados. El imperio inmobiliario Thompson, construido sobre fraude y manipulación del mercado, comenzó a desmoronarse. Las propiedades que habían sido drásticamente sobrevaloradas de repente enfrentaron evaluaciones adecuadas. Los préstamos obtenidos mediante documentos falsificados fueron llamados a revisión. No había empezado a salir con Andrew por las finanzas de su familia. Nuestro encuentro en una gala benéfica había sido genuino, nuestra conexión real. Pero a medida que conocí a su familia, y vi cómo alardeaban de su riqueza mientras menospreciaban a los demás, no pude ignorar las banderas rojas en sus prácticas comerciales. La investigación llevaba 2 años en marcha antes de que siquiera conociera a Andrew. Acercarme a la familia no había sido parte del plan, enamorarme de él definitivamente no había sido parte del plan. Pero a veces la vida tiene otras ideas.
El día de la subasta de embargo de la mansión amaneció brillante y despejado. Me vestí cuidadosamente con un traje Chanel a la medida, no la imitación que Margaret había supuesto que usaba en sus eventos familiares, sino el real. Mi Honda, madreado, se quedó en el garaje Toy, manejé mi Aston Martin. La subasta se llevaba a cabo en el salón de baile de la mansión, una indignidad final en la que el banco había insistido. Cuando entré, los murmullos comenzaron de inmediato. Los Thompson estaban agrupados cerca del frente, su ropa de diseñador se veía algo descolorida ahora, sus posturas menos confiadas. Andrew me vio primero. Sus ojos se agrandaron al ver mi apariencia, tan diferente de los atuendos modestos que había usado cerca de su familia. Margaret se volvió para ver qué había llamado su atención, y su cara pasó por una fascinante serie de expresiones: shock, confusión, indignación. ¿Qué hace ella aquí?, le siseó a Richard. Seguridad. Su personal de seguridad fue despedido la semana pasada, señora Thompson, dije amablemente, acercándome a su grupo. Medidas de reducción de costos, creo. La cara de Richard se oscureció. No tienes derecho a estar aquí, tú. En realidad, lo interrumpí, tengo todo el derecho. Jensen y Miss tiene un interés en esta subasta. ¿O no leyeron el informe completo de la investigación? Los labios perfectamente pintados de Margaret temblaron. ¿Jensen y Miss? ¿La firma de investigación financiera? Exactamente. Sonreí, sacando mi tarjeta de presentación. Isabella Martínez, directora de contabilidad forense e investigadora principal. Aunque quizás me conozcan mejor como la cazafortunas que manejaba un Honda. Andrew dio un paso adelante, su rostro pálido. Isabella, que, no entiendo. Es bastante simple, expliqué, lo suficientemente alto para que los postores cercanos escucharan. Mi firma ha estado investigando las prácticas comerciales de su familia durante 3 años. El fraude, la manipulación del mercado, los documentos de préstamo falsificados, todo. Involucrarme románticamente no era parte del plan, pero supongo que el amor nos hace pendejos a todos. ¿Estabas investigándonos todo el tiempo? La voz de Andrew se quebró. ¿Toda nuestra relación fue una mentira? No, dije suavemente. La relación era real. Te amaba, Andrew. Todavía te amo. Pero también amo la justicia, y lo que tu familia ha estado haciendo, tenía que parar. Damas y caballeros, llamó el subastador. Estamos listos para comenzar. La oferta inicial para la finca Thompson se fija en $8 millones. Un murmullo recorrió la multitud. Incluso en embargo, el precio de la mansión era elevado. 8 millones, llamé claramente. Margaret hizo un sonido ahogado. Richard agarró el brazo de Andrew para apoyarse. 8.5, llamó otro postor. 9 millones, contesté. La licitación continuó, pero pude notar que los otros postores se estaban poniendo nerviosos. Sabían quién era yo ahora, sabían lo que significaba mi presencia. Nadie quería comprar una propiedad vinculada a una investigación de fraude. 12 millones, dije finalmente. La sala quedó en silencio. 12 millones a la 1, a las 2, vendida a la señora Martínez de Jensen y Miss. Me acerqué a la mesa del subastador para manejar el papeleo, muy consciente de los ojos de los Thompson sobre mí. Mientras escribía el cheque de mi cuenta personal, no de la empresa, escuché el susurro teatral de Margaret. ¿De dónde sacó ese dinero? ¿Debe ser robado, o? En realidad, señora Thompson, me volví para enfrentarlos. A diferencia de la riqueza de su familia, la mía fue ganada legalmente. Ese trabajo de simple contadora, que tanto despreciaba. Soy una de las directoras más jóvenes de Jensen y Miss. Manejo un Honda porque elijo hacerlo, no porque tenga que hacerlo. Y acabo de comprar su casa porque alguien necesita devolverle algo de dignidad. ¿Tú planeaste esto?, acusó Richard. ¿Sedujiste a Andrew para acercarte a nosotros? No, señor Thompson. Me enamoré de Andrew a pesar de mi investigación, no por ella. Esperaba. Miré a Andrew, viendo la confusión y el dolor en sus ojos, esperaba que él fuera diferente a ustedes. Que tuviera el valor de defender lo que es correcto. No sabía, susurró Andrew. Nada de esto. El fraude, tu trabajo, nada. Nunca preguntaste, señalé suavemente.
Estabas demasiado ocupado disculpándote por mi onda y mi ropa de tianguis para preguntar qué hacía con mi dinero. Demasiado ocupado dejando que tus padres dictaran nuestra relación para conocerme realmente. El subastador me entregó la escritura y las llaves. Me volví hacia los Thompson una última vez. Tienen 48 horas para sacar sus pertenencias. Después de eso, llega el equipo de renovación. Hice una pausa. Ah, y Andrew, ¿ese anillo de compromiso que tu madre insistía en que era una reliquia familiar? ¿Ese del que dijo que yo no era digna? Lo hice evaluar. Es una muy buena réplica, pero definitivamente no es la pieza victoriana original que ella afirmaba. Supongo que todos tenemos nuestros secretos. Con eso, salí del salón de baile, mis tacones resonando en el piso de mármol que ahora me pertenecía. Afuera, Sara esperaba con un equipo de profesionales de seguridad. ¿Todo salió según el plan?, preguntó. Mejor, respondí. Aunque creo que necesitaremos limpiar el lugar con salvia antes de que comiencen las renovaciones. Sacar toda esa mala vibra. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Los Thompson se mudaron, llevándose solo lo que podían probar que habían comprado legítimamente. La investigación había revelado que muchas de sus posesiones habían sido compradas con fondos obtenidos fraudulentamente. Me dediqué a renovar la mansión, transformándola de un monumento al exceso en algo más significativo. El salón de baile se convirtió en un espacio comunitario para talleres de educación financiera. La casa de la alberca se convirtió en una incubadora de pequeñas empresas. Andrew intentó contactarme varias veces, pero ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Su incapacidad para enfrentar a sus padres, para pensar por sí mismo, me había mostrado que nuestra relación se había construido sobre cimientos tan inestables como la fortuna de su familia. 6 meses después de la subasta, organicé una inauguración. La mansión había sido completamente transformada, sus terrenos abiertos para eventos comunitarios. Las noticias locales cubrieron la historia, no solo la caída del Imperio Thompson, sino el surgimiento de algo nuevo en su lugar. Margaret y Richard se habían mudado a Florida, viviendo en un condominio modesto comprado con lo poco que habían logrado rescatar de su fortuna. Andrew, escuché, había tomado un trabajo con una pequeña empresa inmobiliaria, comenzando desde cero. Mientras estaba en lo que una vez fue su vestíbulo, ahora un espacio acogedor lleno de arte local y asientos cómodos, Sara se acercó con una expresión extraña. «Tienes una visita», dijo. En el jardín. Encontré a Andrew sentado en una banca cerca de los rosales que su madre una vez había valorado tanto. Se veía diferente, más humilde, de alguna manera. «El lugar se ve increíble», dijo mientras me acercaba. «Nada como lo que era antes». «Ese era el punto», respondí, sentándome a su lado. «Tus padres construyeron este lugar para presumir su riqueza. Yo quería construir algo que pudiera ayudar a otros a crear la suya propia». «He estado pensando mucho», dijo en voz baja. «Sobre todo. El fraude, mis padres, nosotros. Lo siento, Isabella. Debí haberlos enfrentado. Debí haber hecho más preguntas, prestado más atención. Sí, deberías haberlo hecho. Ahora entiendo por qué manejabas ese onda, por qué vivías tan modestamente a pesar de tu éxito. Nunca se trató del dinero para ti». «No, estuve de acuerdo, no lo fue. Se trataba de integridad, de construir algo significativo. Tus padres nunca lo entendieron. ¿Alguna vez te preguntaste por qué me convertí en contadora forense?» Negó con la cabeza. «Mi padre lo perdió todo por un esquema de inversión fraudulento cuando tenía 12 años. Pasamos de estar cómodos a no tener dónde vivir en cuestión de semanas. Juré que dedicaría mi vida a evitar que eso le sucediera a otros». Lo miré directamente. «Por eso no pude ignorar las señales en el negocio de tu familia, incluso después de enamorarme de ti. Desearía». Comenzó, luego se detuvo. «Bueno, deseo muchas cosas. Pero sobre todo deseo haber sido lo suficientemente valiente para ser el hombre que creías que era. No es demasiado tarde para convertirte en ese hombre», dije suavemente. «Solo que, no conmigo». Asintió, entendiendo. «El centro comunitario que estás construyendo aquí va a ayudar a mucha gente. Ese es el plan. Estamos comenzando clases de educación financiera el próximo mes. Enseñando a la gente cómo construir riqueza éticamente,
como detectar fraudes de inversión, como hacer que su dinero trabaje para ellos en lugar de definirlos. Andrew se levantó, dando una última mirada al jardín. ¿Sabes qué es irónico? Mis padres te corrieron por estar demasiado jodida para su hijo. Resulta que éramos nosotros los que no éramos lo suficientemente buenos para ti. Después de que se fue, caminé por la mansión mi mansión ahora, aunque prefería pensar en ella como un recurso comunitario. Los pisos de mármol que una vez resonaron con los tacones de diseñador de Margaret ahora llevaban el sonido de estudiantes dirigiéndose a talleres. El estudio donde Richard había tramado sus esquemas fraudulentos era ahora un centro de asesoramiento para víctimas de delitos financieros. Un año después de la subasta, Jensen y Mills me hizo su socia administradora más joven. El caso Thompson se había convertido en un ejemplo clásico de éxito de contabilidad forense, estudiado por universidades y agencias de aplicación de la ley. ¿El Honda? Todavía lo manejo a veces, generalmente cuando estoy conociendo a nuevos clientes. Es un buen recordatorio de que la verdadera riqueza no se trata de lo que muestras, se trata de lo que construyes, lo que contribuyes, lo que dejas atrás. Margaret todavía envía correos ocasionales, generalmente después de que ha tomado demasiado vino. A veces se disculpa, a veces se enfurece por cómo destruye a su familia. No respondo. La verdad es que ellos se destruyeron mucho antes de que yo apareciera. Solo expuse lo que ya estaba ahí. Las puertas de la mansión siempre están abiertas ahora, dando la bienvenida a cualquiera que quiera aprender, crecer, construir algo legítimo para sí mismo. A veces miro por los terrenos y recuerdo aquel día que me echaron, como la voz de Margaret había resonado por el vestíbulo mientras me llamaba cazafortunas. Lo tenía al revés, por supuesto. Nunca quise su oro. Quería justicia, integridad y amor en ese orden. Obtuve 2 de 3, lo cual no está mal. ¿Y la mansión? No es solo un hogar o un centro comunitario. Es un recordatorio de que el karma tiene una forma de cerrar el círculo, de que la integridad importa más que la imagen, y de que a veces la mejor venganza es simplemente vivir bien y hacer el bien. Los Thompson nunca entendieron que la riqueza sin valores es solo dinero esperando perderse. Pero cada día, en lo que solía ser su salón de baile, enseño a otros a entenderlo. Y eso vale más que cualquier mansión. Porque al final del día, no se trata de ser rico o pobre. Se trata de tener la razón, ser justo y ser lo suficientemente fuerte para defender lo que crees. Incluso si tienes que hacerlo desde detrás del volante de un Honda. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. Quédate al pendiente.